Muy buenas noches a todos. En nombre de ESI School of Management les damos la más cordial bienvenida a nuestro Trend Lab, Líderes de Impacto en un Mundo Virtual. Es un gusto contar con su conexión esta noche. Asimismo, queremos compartirles que este Trend Lab está siendo grabado, así que los invitamos a que estén pendientes de nuestras redes sociales, tanto en Instagram como Facebook y LinkedIn aparecemos como ESI School of Management y los invitamos a que puedan suscribirse a nuestro canal de YouTube, en el cual van a poder encontrar contenido inédito y propio de ESI School of Management. Asimismo, queremos agradecer el apoyo de Íntegro y de sus centros comerciales, Parque Las Américas, Centro Gran Carchá, Arboreto Tiquizate y Arboreto San Nicolás. Y muchas gracias también a Estrategia y Seguridad. Así que ha llegado el momento de presentarles a nuestra facilitadora de esta noche. Tengo el honor de presentarles a la magíster Claudia Cifuentes, directora ejecutiva de ESI School of Management, consultora en estrategia e innovación, speaker y docente internacional. Cuenta con 15 años de experiencia gestionando negocios transnacionales a nivel regional. Egresada de MIT como especialista en liderazgo e innovación y transformación digital. Galardonada con el Fire Hydrant Award en liderazgo e innovación en 2019. Así que Claudia, muchísimas gracias por su participación esta noche. Te damos el tiempo. Gracias, Dulce. Gracias a todos los que ya se encuentran conectados a la charla de la noche de hoy. La dinámica que vamos a tener, pues, es, vamos a conversar un poquito y vamos a ir analizando juntos algunos temas que son importantes y relevantes para todos, ¿verdad? Lo primero que me gustaría compartirles es el por qué el nombre de esta charla, ¿verdad? ¿Por qué líderes de impacto en un mundo virtual? Hablamos podríamos haber hablado de un mundo digital, podríamos haber hablado de lo que está de moda, por así decirlo, pero decidí que habláramos de un mundo virtual porque virtual es aquello que, aunque no se haga presente, aunque no exista físicamente, tiene un gran impacto en las vidas de las personas, ¿verdad? Es evidentemente lo que nos ha sucedido en los últimos meses. Esta virtualidad en la que estamos sobreviviendo, en la que estamos viviendo, pues nos ha llevado a repensar las cosas en cómo las hacemos y definitivamente pues todos necesitamos ciertos pasos para poder pues establecer y coordinar pues nuevos planes y dirigir nuevas estrategias en este futuro que estamos teniendo, ¿verdad? Ese es un poquito del por qué el nombre de la charla. Vamos a hablar durante los próximos minutos acerca de liderazgo, de transformación, de habilidades, y vamos a hablar también de cómo poder empatar todas esas ideas y empaquetar todas esas ideas para que podamos ser más eficientes en nuestro día a día. Y no hablamos únicamente de nosotros como entornos de trabajo o emprendimientos o movimientos personales, sino que situémonos mucho más allá, ¿verdad? En nuestra vida personal, cómo podríamos abordar todo esto para poder gestionar un futuro de una forma más ágil, ¿verdad? Entonces, vamos a avanzar. Esta charla, para aquellos que ya tuvieron la oportunidad de verla, en alguna oportunidad fue impartida el 14 de mayo regionalmente a toda la región latinoamericana. Esta es una reproducción ajustada a estos eventos que gracias a Íntegro y al apoyo que nos brinda, pues decidieron que pudiéramos reproducirla dada el impacto que tuvo en la primera oportunidad, ¿verdad? Entonces, dando esta aclaración, hablemos un poquito de qué es liderazgo, ¿verdad? Hablemos de liderazgo, pero no en el concepto tradicional de lo que significa liderar, ¿verdad? Sino que vamos un poquito más allá en qué significa ser líder hoy en día, ¿verdad? Hay una definición que me gusta mucho en el libro de Leadership Challenge, que dice que el liderazgo es una relación entre aquellos que aspiran a liderar y aquellos que eligen seguir a un líder, ¿verdad?
Eso significa que liderar ya no es la misma forma que veíamos antes o no es exactamente lo mismo que nosotros veíamos antes en cuanto a las definiciones de seguidores y un liderazgo formal, sino que estamos hablando de que el liderazgo se transforma en algo que es intencional. Aquellas personas que deciden por elección liderar y a las otras que deciden por elección seguir a alguien por sus convicciones, por sus valores, por la forma en que hace las cosas y empatiza con esas personas de cierta forma. Entonces, el liderazgo es más allá que únicamente una directriz o un comportamiento, ¿verdad? Es algo que se genera a raíz de las relaciones que uno hace con alguna persona. Y en ese sentido, vamos a llevar algunas votaciones durante esta charla y vamos a realizar una primera votación que me gustaría que todos participaran, ¿verdad? Tenemos bastantes personas conectadas en este webinar y me gustaría iniciar con una votación para que todos se sitúen en un lugar específico. El líder es aquella persona que logra enganchar con las personas de alguna forma, ¿verdad? Que nos hace sentir de una forma diferente y que nos motiva y nos mueve a llegar hasta ciertos puntos o alcanzar metas o a lograr aquello que no creíamos que éramos capaces con base a lo que nos hace sentir, a lo que nos mueve, ¿verdad? Vamos a iniciar una votación en la cual dice, los quiero situar a todos ustedes en aquel momento en donde ustedes han tenido ciertos líderes, ¿verdad? Piensen en el mejor líder que han tenido, en aquel líder con el que haya trabajado, cómo los ha hecho sentir. No lo que les ha dado, sino que cómo los ha hecho sentir. ¿Cuál es aquella situación que ha despertado en ustedes? ¿Verdad? Un líder que tenga la capacidad de que lo podamos seguir es aquel líder que desafía el status quo, que inspira una visión, que anima a otros, que comparte, ¿verdad? En pocas palabras, es aquella persona que nos genera un propósito, ¿verdad? El propósito va más allá que las cualidades, que las directrices, ¿verdad? ¿Qué es lo que ustedes han visto en estos líderes que han trabajado, pues todos nosotros acá? Es importante que compartamos, ¿por qué? Porque no solo podemos sacar información de lo que ustedes sienten, de lo que nosotros sentimos como tal, sino que podemos ver cuáles deberían de ser las cualidades específicas que hacen sentir mejor a las personas con relación al liderazgo, ¿verdad? Hasta el momento tenemos ya un buen número de votaciones. Vamos a dar un par de segundos más para esto. Y nosotros dejamos acá 5 variables importantes, 5 componentes de liderazgo, ¿verdad? Un liderazgo potente es aquel que inspira, ¿verdad? Aquel que motiva, aquel que empodera, aquel que nos hace sentir valorados. Y por otra parte también que nos reta a llegar a esos puntos que nosotros pensamos que no podíamos llegar, pero con ese acompañamiento que nos dan, pues nos inspiran a llegar un poquito más allá, ¿verdad? Entonces, vamos a visualizar los resultados de la votación y hay algo que es muy importante y me gusta mucho hacer este ejercicio y compartirlo con todas las personas porque creo que les puede generar valor a todos para que puedan percibir qué es lo importante en aspectos de liderazgo. Hicimos la pregunta, piense en el mejor líder que ha tenido, con aquel líder con que ha trabajado y cómo lo hizo sentir. No qué directrices le dio, cómo lo hizo sentir. Vamos a finalizar la votación y vamos a lanzar los resultados. Vean algo que es muy importante. Los resultados nos dicen que de lo que ustedes nos comparten, ¿verdad? Aquel líder que realmente los ha hecho sentir mejor es aquel líder que los ha empoderado. ¿Qué significa empoderar? ¿Verdad? ¿Qué significa empoderar para una persona? Es brindarle todas las herramientas necesarias, darle todo el bagaje que necesita para que la otra persona pueda realizar, pues, de una forma adecuada todo lo que tiene que hacer, se sienta satisfecho, se sienta inspirado, se sienta motivado, se sienta valorado. ¿Por qué? Porque le está entregando la confianza a otra persona. Compartieron un propósito común, se alinearon y lograron alcanzar metas.
Me agrada mucho que el resultado final de esto que estamos viendo es que un 36% dice que, que un buen líder los haga sentir empoderados, porque ese es el verdadero liderazgo. El liderazgo que está haciendo micromanagement, el liderazgo que está persiguiendo a las personas, eso no es liderar, sino que liderar es darle todas aquellas herramientas que necesitan para que las personas oportunamente decidan seguirlo por convicción, ¿verdad? Porque esa persona les habilitó a llegar a aquellos puntos en donde posiblemente pensaron que no podían llegar, ¿verdad? Y todo esto que estamos viendo probablemente hace 50 años, si hubiéramos hecho esta encuesta, no la hubiéramos visto, no hubiéramos tenido los mismos resultados, ¿verdad? Quizá la motivación hubiera sido el aspecto más importante, porque en algún momento nosotros necesitábamos motivadores externos para poder sentirnos bien. Hoy ese rango viene bajando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la motivación viene de adentro. Y nos damos cuenta que entre más nos habiliten y entre más herramientas, entre más propósito generen para decirnos hacia dónde queremos llegar como equipo, es más valioso que cualquier otra cosa, ¿verdad? Entonces, el punto más importante de aquellas personas que se sienten valoradas, y así como lo muestra la votación que hicimos, así es en la vida real también. Esto es la vida real, ¿verdad? Si nosotros empoderamos a las personas que colaboran con nosotros, las estamos habilitando para que sean mejores colaboradores, para que hayan mejores empresas, para que tengamos mejores resultados, ¿verdad? En el segundo punto es el liderazgo, aquellas personas que las hicieron sentir inspiradas. Y eso tiene que ver con el propósito, ¿verdad? Cuando sabemos que el trabajo que nosotros hacemos es trascendental, tiene un impacto no solo para mí como persona, sino también para otras personas en ese sentido, y nos va a generar definitivamente un impacto positivo en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, como ustedes pudieron ver acá, y es una pequeña encuesta que pues llevamos, es muy valioso que ustedes se lleven de eso de la noche de hoy. Si ustedes quieren tener personas comprometidas en sus equipos, ustedes se van a dar cuenta que lo más importante es empoderarlas, habilitarles todas aquellas herramientas que sean necesarias para que ellas puedan tener éxito en el trabajo que hacen en el día a día, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el pensamiento que un líder tenga en la actuación que ellos lleven es muy importante. El pensamiento evidencia que vamos a necesitar un cambio, ¿verdad? Y podríamos dejar como un ejemplo lo que ustedes están viendo en pantalla en este momento, el cambio de pensamiento y el cambio de mentalidad que el líder necesita en este momento tiene una serie de desafíos, porque tenemos que empoderar a las personas, pero estamos viviendo internamente desafíos fundamentales que nos hacen cuestionarnos si lo que estamos haciendo es correcto o no es correcto, ¿verdad? Si estamos dando las directrices específicas, si estamos dando los insumos, si yo mismo como líder tengo las capacidades para poder llegar a ese punto, a ese nuevo punto que yo quiero llegar, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos esto, y ustedes pueden pues dar un repaso visual por todo lo que nosotros tenemos en la pantalla en este momento, podemos pensar que no solo necesitamos un cambio de pensamiento, sino que aparte de eso hay tendencias que se nos vienen generando que nos obligan a cambiar ese liderazgo, a transformar la forma en la que nosotros estamos conviviendo en esto, ¿verdad? Y podemos resumir que hay tres tendencias que están promoviendo los cambios específicamente en nuestro entorno, ¿verdad? Una de las tendencias más importantes es la incertidumbre, ¿verdad? Todos nosotros hemos escuchado en los últimos 6 meses acerca de la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad, la ambigüedad del mundo en el que vivimos, y no es un secreto, todos vivimos en esto, ¿verdad? Y se ha vuelto una tendencia, ¿verdad? Primero no sabemos pues por qué sucedió, para qué sucedió, por qué está sucediendo, qué va a suceder en el futuro, y eso nos genera incertidumbre, pero eso no es algo que sea de hoy, pero sí se ha acrecentado, ¿verdad? Y sí marca una tendencia diferente en el comportamiento de nosotros como líderes y también de las personas a las que dirigimos. La segunda tendencia que nosotros vemos es la interacción con el mundo digital, ¿verdad? Cómo el mundo digital ha cambiado nuestros comportamientos.
cómo cambia la forma en que vemos las cosas y en la que interactuamos, el expertise que necesitamos para interactuar en ese mundo, ¿verdad? Y número 3, la reorganización del trabajo, ¿verdad? Vemos que además de la incertidumbre y de cómo adaptarnos a este nuevo entorno digital, tenemos que reorganizar el trabajo, no solo nuestro trabajo, sino que el trabajo de las personas que colaboran con nosotros y aún más equilibrar todo eso que se está viviendo en el ambiente para poder atender de una mejor forma a nuestros clientes, ¿verdad? A nuestros internos, a nuestros clientes externos, a los socios, a cualquier persona que esté alrededor, a los stakeholders, ¿verdad? Estas 3 tendencias que promueven el cambio nos han movido a tener respuestas a esas tendencias del cambio, ¿verdad? ¿Qué respuestas hemos dado como líderes, como seres humanos a lo que está sucediendo? Vemos, primero, el impulso tecnológico, ¿verdad? La velocidad con la que se dan los cambios tecnológicos hoy en día nos ha facilitado y nos ha permitido llegar a ciertos niveles que pues, han cambiado los entornos de trabajo, ¿verdad? La tecnología es una respuesta potente que nosotros hemos dado y nos volcamos al uso de la tecnología. ¿Por qué? Porque fue la que nos permitió, nos habilitó para poder seguir accionando ciertos planes durante momentos de crisis, ¿verdad? Y vemos que la tecnología va a poder ser un habilitador de nuevos planes estratégicos a futuro, ¿verdad? Por otra parte, vemos que necesitamos ser ágiles, ¿verdad? El líder hoy ya necesita saber de tecnología, necesita una agilidad que probablemente no estaba acostumbrado a tener, ¿verdad? No estábamos acostumbrados a evaluar tan rápidamente, a accionar tan rápidamente, a tomar decisiones tan rápidamente. Un líder es un tomador de decisiones, ¿verdad? Es un tomador de decisiones y un resolutor de problemas y de conflictos, ¿verdad? Y de esa ideación que se necesita a futuro para poder entablar esos planes, para poder alcanzar metas. Y eso hoy más que nunca se necesita agilidad. Empatada con la tecnología puede dar pues nuevas posibilidades y nuevas rutas en los modelos de negocio. Y número 3, la respuesta que se ha dado es la resiliencia. ¿Por qué la resiliencia? Y muchas personas me cuestionan a veces cuando digo que una de las respuestas es la resiliencia. Pero si vamos a las bases de lo que es ser resiliente, es que cuando estamos expuestos a un máximo de dificultad, aún así tenemos no solo la entereza, sino que también las capacidades para poder retransformar, para poder resurgir de una forma pues adecuada y pues mejorados de la situación que sucede. Entonces, si nosotros vemos lo que ha sucedido y el tipo de liderazgo que se requiere hoy, es un liderazgo en donde estos 3 elementos se han empatado mucho de la mano, ¿verdad? Yo los invito a ustedes a evaluar cuál de estas 3 cosas les costó más o les cuesta más. ¿Les cuesta más agilizar? ¿Les cuesta un poquito más la tecnología? O cambiemos la pregunta, ¿qué se les facilita más para poder potenciar por ahí sus habilidades, ¿verdad? Se les facilita ser resilientes, ¿verdad? Se les facilita tomar decisiones, acciones en el momento que haya que tomar. Si eso es así, pues entonces hay que potenciarlo para poder fortalecer la forma en que estamos dirigiendo, ¿verdad? Pero estamos viviendo en un mundo de caos en donde el caos ha vivido con nosotros durante mucho tiempo. Esto no es algo que se nos dé en el día de hoy, ¿verdad? Sino que es algo con lo que hemos estado sobreviviendo durante mucho tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, se nos viene a la mente que hemos venido liderando en medio de temas como el cambio climático, ¿verdad? ¿Cómo ha impactado el cambio climático a nuestras vidas, a nuestros negocios, a nuestros entornos, a la forma en la que nosotros vamos evolucionando día con día, ¿verdad? El cambio climático ha cambiado la salud, la alimentación, los traslados, ha cambiado toda la forma en que nosotros vamos viendo el mundo, ¿verdad? Por otra parte, también hemos estado conviviendo en entornos en donde más y más y más y más la diversidad y la inclusión es un factor extremadamente importante, ¿verdad? Vamos menos al individualismo y más a la comunidad, más a la diversidad. ¿Por qué? Porque todas las capacidades diferentes ahora son bienvenidas y habilitan entornos con nuevas ideas, con nuevas oportunidades,
porque combinar la experiencia, la juventud, la tecnología, las ideologías, genera pues cambios importantes en las estructuras organizacionales en las que nosotros estamos, e incluso cuando estamos pensando en llevar productos a un mercado, habilita otro tipo de oportunidades que nosotros pudiéramos visualizar. La diversidad y la inclusión al momento de liderar es algo que no podemos olvidar, que es algo que ya venía con nosotros. Al mismo tiempo que el uso energético, ¿verdad? Cómo se ha venido añadiendo a nuestras vidas y el impacto que ha tenido en nuestras vidas en desarrollo, ¿verdad? Hablemos de las nuevas metodologías de generación de energía, que eso ya no es algo que sea ajeno a nosotros. Vemos que Centroamérica se está convirtiendo en un punto importante de conexión de nuevos entornos de energía, y que previo a estos eventos habían empresas muy importantes transnacionales que estaban invirtiendo, que están constantemente invirtiendo en el tema del uso energético para poder hacer un mejor mundo para todos. Y esto también tiene que ver con el medio ambiente, cómo lideramos nosotros nuestras organizaciones para que sean óptimas en el medio ambiente, ¿verdad? Obviamente no podemos olvidar la comunicación. Las comunicaciones han cambiado radicalmente en los últimos años, ¿verdad? Estamos en un mundo hiperconectado, hipercomunicado, ¿verdad? En donde la información es necesaria en el día a día y debe ser algo ágil que nosotros estamos buscando. Y esa comunicación se da a través de las conexiones que se están dando a todo nivel, ¿verdad? Estamos empezando a escuchar ya el 5G, ¿verdad? Ya sea de forma positiva o de forma negativa. Estamos escuchando que el Internet y el 5G están cambiando la forma en que vamos a hacer las cosas en el mediano plazo. Como líderes, ¿cómo podemos utilizar las nuevas comunicaciones para ser eficientes a nuestros entornos organizacionales? ¿Verdad? Estamos viendo cambios en las ciencias y en la salud, ¿verdad? La biotecnología, la nanotecnología. Estamos viendo cómo se combina la tecnología con todo lo que tiene que ver con las ciencias y la salud, y vemos que cuando esto está convergiendo de cierta forma, está mejorando la calidad de vida de las personas. Vemos cómo la inteligencia artificial ha salvado tantas vidas y todavía hay pruebas de prototipo, pero son muy prometedoras para poder mejorar la calidad de vida de todos como humanos. ¿Qué va a pasar como líderes cuando nosotros tengamos la capacidad de evaluar el expediente de salud de una persona y podamos saber que va a ser más eficiente o que va a tener mejores resultados porque tiene ciertas habilidades físicas o ciertas habilidades mentales que pueden potenciar el trabajo que yo quiero? Algunas personas me preguntan por qué tiene que ver que eso con el liderazgo. Tiene muchísimo que ver, porque un líder debe ver todo lo que pasa a su alrededor y debe conectar todas esas tendencias a lo que sucede en su medio ambiente. Por eso estamos en la era de la transformación digital, ¿verdad? Por eso estamos replanteándonos todo lo que existe alrededor y estamos tratando de visualizar a futuro qué es lo que pasa, ¿verdad? Estamos hablando del talento, estamos hablando de los procesos, estamos hablando de cómo vamos a traer la tecnología a nuestros sitios de trabajo para poder generar nuevas oportunidades en el entorno que nosotros tenemos, ¿verdad? Toda esa combinación de elementos, ¿verdad? Que se miran acá, que probablemente cuando ya los desglosamos en partes no son tan astrales o como muchas personas piensan, sino que son situaciones con las que hemos estado conviviendo que únicamente hay que acomodar para poder encontrar nuevas oportunidades y poder utilizarlas como recursos importantes como líderes en nuestros entornos, ¿verdad? Todo lo que hemos visto anteriormente se traduce en la nueva economía digital, ¿verdad? Que la economía digital no es nada más que este espacio en donde convergen la infraestructura, las redes de comunicación, los servicios, las tecnologías web y nosotros como usuarios, ¿verdad? Vemos que la economía digital es algo que se ha venido a potenciar en los últimos 6 meses grandemente. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de que el e-business, un negocio enteramente digital, toda la cadena de valor involucrada en un aspecto digital, podría ser muy, muy prometedor en el próximo plazo. Hablamos del nuevo normal, ¿verdad? Y ese nuevo normal quizá no va a ser 100% digital, pero sí va a ser mucho más híbrido que antes. Es decir, va a ser mucho más dual.
Hay muchas personas que a raíz de lo que ha sucedido van a preferir seguir teniendo los comportamientos digitales que habían tenido. Y por lo tanto las compras en línea, el e-commerce se va a ver potenciado, ¿verdad? Y vamos a tener como líderes empresariales que fortalecer toda esa infraestructura organizacional para poder llegar a un punto óptimo que nos permita seguir siendo competitivos, ¿verdad? Entonces, el liderazgo tradicional, que me gusta mencionarlo así como pues las medidas tradicionales que el liderazgo tradicional generalmente utilizaba, con el tiempo se vieron, cambiaron de orden, ¿verdad? Orden específico que se guardaba cuando hablábamos de liderazgo antes de ciertos eventos de los eventos que estamos viviendo. Primero, lo más importante en el liderazgo tradicional era el performance financiero. Si es rentable, puede ser viable. Si no es rentable, no es viable. Si me da un retorno, es viable, etcétera, etcétera. Pero ahí habían inversiones a las cuales no nos arriesgábamos porque tampoco queríamos arriesgar ese performance financiero que podía estar teniendo la organización. En el segundo aspecto, la gestión de talento era un factor importante. ¿Por qué? Porque el talento es lo que nos estaba dando ese ingreso económico que era requerido en algún momento, ¿verdad? En el puesto número 3 venía la ejecución estratégica, ¿verdad? Revisada cada 3, 5 o 10 años anteriormente, ¿verdad? En donde dictábamos una estrategia organizacional y pues la dejábamos ahí para, ya sea, para cualquier cosa, ¿verdad? Menos para ejecutarla eficientemente o para revisarla gradualmente, ágilmente, como que se requiere el día de hoy. Y por último, la gestión del cambio, la cual se veía vinculada al performance financiero. Si financieramente el factor era importante, entonces podíamos echar a andar algo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa en el día de hoy, verdad? Es cierto que a raíz de las cosas que nos suceden en el día de hoy, hay que replantear el liderazgo que nosotros estamos viviendo. Pues la respuesta es sí, tenemos que replantear el liderazgo, porque la serie de elementos que acabamos de evaluar cambiaron de orden completamente y se da un liderazgo transformado con medidas adaptadas a la nueva realidad que estamos viviendo. Y ojo con esto, vean cómo el punto número 1, el que era la última opción, lo que era lo último en la cadena de observación dentro de una organización, se vuelve hoy el primero, ¿verdad? La gestión del cambio. ¿Cómo voy a gestionar el cambio en mis organizaciones? ¿Cómo voy a gestionar el cambio con mis colaboradores? ¿Cómo voy a gestionar, movilizar el cambio y voy a transformar mi organización para poder seguir siendo relevante en la industria, ¿verdad? Yo debería de seguir en este momento algunos pasos importantes para poder gestionar el cambio porque es necesario. Es aquí donde se viene la innovación, donde se viene la transformación, donde se viene lo tecnológico como el aspecto número 1 a evaluar por medio de la ejecución estratégica. El punto 3 que teníamos nosotros anteriormente se convierte en el punto número 2 de importancia. Porque primero sabemos y tenemos que ser conscientes que necesitamos cambiar. ¿Pero qué necesito cambiar? ¿Cómo necesito cambiarlo? ¿A dónde quiero llegar? Cuando yo sepa esto, yo tengo que habilitar estratégicamente aquellos planes que me permitan llegar a ese nuevo horizonte, que me permitan visualizar ese nuevo horizonte y que me genere todas esas variables para que podamos ejecutar específicamente un plan que nos ayude a ser más eficiente y ese plan va a ser ejecutado por las personas. Y la gestión del talento que tenía un punto anterior, teníamos en el punto número 2, hoy lo tenemos en el punto número 3 porque ya está habilitado y fortalecido por un plan previo, no únicamente por lo económico, sino que por un plan estructurado que obviamente se va a medir financieramente porque todas las organizaciones, emprendimientos o nosotros como personas individuales necesitamos evaluar el performance financiero. Los elementos podrían seguir siendo los mismos, pero el orden se altera y sí hay cambios sustanciales, ¿verdad? Si no se movilizan los cambios estratégicamente, gestionados con estas personas que están visualizando y que están esperando de mí como líder nuevas instrucciones, el performance financiero pues no se dan los retornos, ¿verdad? Entonces este es el nuevo orden que nosotros estamos viendo para esto.
¿verdad? Entonces, para liderar a ese nuevo normal, nosotros tenemos que, primero, como bien decíamos, evaluar, ¿verdad? Segundo, tenemos que actuar. Si nos quedamos en la fase de evaluación mucho tiempo, podríamos pecar de perder oportunidades, de perder competitividad, de ser menos valiosos organizacionalmente, ¿verdad? Tenemos que actuar en el momento oportuno para poder evolucionar, para poder escalar nuestros negocios hacia donde nosotros queremos. ¿Qué pasa si hemos minimizado las acciones en este momento? Lo que necesitamos es volver a crecer y crecer ordenadamente. Entonces, lo primero que hay que hacer es orientar, ¿verdad? Orientar a nuestro personal. Esta es una función de líder. Si ustedes son los líderes, ¿qué funciones de orientación están haciendo en este momento, ¿verdad? Como está en el gráfico que se muestra aquí, ¿verdad? Es un pequeño desorden, pero que después nos da rutas de acción ordenadas para poder alcanzar un fin específico. ¿Con quiénes? Con las personas. Pero no con las personas únicamente dándoles instrucciones, sino que es un tema que es bidireccional, ¿verdad? ¿Cómo están las personas y cómo esas personas están retribuyendo a la organización? Hemos escuchado en estos tiempos que muchos líderes pueden decir, la productividad de mi organización subió en tanto por ciento, ¿verdad? Pues es un impulso a las circunstancias que se están viviendo. Puede ser que nadie quería perder su trabajo, que todos queríamos sobrevivir a esos primeros eventos. Pero ¿qué pasa si esa curva viene hacia abajo y la productividad no se mantiene porque el distanciamiento está generando ciertas situaciones, porque está despersonalizando el trabajo, ¿verdad? Entonces, en esa función nosotros tenemos que evaluar que las personas son importantes y tenemos que vincularnos a las personas para que puedan gestionar bien los planes que nosotros estamos identificando. Y cuando hablamos de actuar, ya tenemos que generar un nuevo sentido de urgencia, un nuevo sentido de urgencia habilitado por la estrategia, ¿verdad? Diciéndole a las personas, vamos a llegar a aquel punto, ¿verdad? Y urge hacerlo, es decir, tenemos estos plazos predeterminados para poder ser eficientes y para poder tener los resultados que son para todos. Recuerden que lo que hablábamos en el inicio, el liderazgo es aquel que dirige sus esfuerzos hacia un objetivo específico, pero hay personas que deciden seguirlo. Entonces, si yo tengo un plan y estoy mostrando que ese plan es eficiente y la ejecución es coordinada, es muy probable que yo vaya a tener resultados eficientes y que vaya a tener más seguidores en este proceso. Por lo tanto, la productividad puede ir hacia arriba y los resultados también se van a empezar a dar, ¿verdad? En este momento que estamos viviendo, los cambios pueden ser abruptos. Pueden ser tan abruptos que la motivación de las personas decaiga y esperen de la organización muchas otras cosas, por lo cual nosotros tenemos que evaluar bidireccionalmente estos temas, y si algo no funciona bien, ya sea en la estrategia, en las personas, en los planes o en lo que nosotros estamos haciendo, tenemos que recalibrar para pivotear tantas veces como sea necesario, ¿verdad? Como funcionemos como un startup, ¿verdad? Fallemos y fallemos rápido, ¿verdad? Fallar está permitido, ¿verdad? Nos hemos dado cuenta que en este momento que estamos viviendo se requiere de un liderazgo muy fuerte al frente. Y el liderazgo fuerte al frente tiene que saber que en algún momento puede fallar, pueden fallar sus planes. Y eso debe estar dentro de la mentalidad fuerte de ese líder, para que los resultados que se tengan no sean desalentadores, sino al contrario, habiliten para poder llegar a un nuevo lugar con una nueva visión, ¿verdad? La visión de crear nuevas condiciones que habiliten a toda la organización a crear nuevos proyectos, ¿verdad? A adaptar, ¿verdad? Lo que ya existe hoy, que es muy bueno, potenciarlo y elevarlo y escalarlo tanto como sea posible para poder tener mejores resultados, para atraer, ¿verdad? Si acá hablemos un poco de qué pasa con las competencias que se requieren. ¿Qué pasa si yo veo que en la organización en la que yo estoy actualmente, las competencias que tengo no son suficientes en el nivel tecnológico para poder transformarme como necesito? Puedo atraer a un buen personal o a nuevos elementos, ¿verdad? Para potenciar esto, ¿verdad? Pero no solo hay que atraer a nuevos elementos, sino también retener
a los elementos más comprometidos, aquellos que tienen un mejor rendimiento, aquellos que tienen un engagement conmigo como líder, con la organización, con el alcance de resultados, con una visión de innovación que va a convertirse en un círculo virtuoso de una nueva organización liderada por alguien que sepa hacia dónde quiere llegar. No es una tarea fácil, ¿verdad? Sé que el liderazgo en los últimos tiempos ha cambiado tanto que básicamente pues vemos que hay personas y hay muchos jóvenes que hoy dicen, yo no quiero esas responsabilidades, ¿verdad? Y las perspectivas de liderar para los próximos años han cambiado tanto, ¿verdad? En función de la acción, de la adaptación, del desempeño, del desarrollo, del conocimiento. Me gustaría mostrarles este resultado del Boston Consulting Group, de una encuesta que llevó a miles de personas a nivel regional, Latinoamérica, Norteamérica y Europa, en relación a cuáles son las perspectivas de liderazgo para los próximos años. Vean que el 81% de las personas, de esos miles de personas que se encuestaron, el 81% de las personas dice que el trabajo de liderazgo que realiza hoy es más difícil que el que se realizaba hace 5 años. Y eso puede ser mucho por el tipo de personas que estamos dirigiendo, puede ser por la situación que estamos nosotros viviendo en este momento, puede ser porque se requiere más conocimiento tecnológico para poder sobresalir, puede ser por muchos aspectos, pero yo creo que en ese sentido todos podemos coincidir en que definitivamente el trabajo que se hace hoy es muy diferente al trabajo que se hacía hace algunos años. Y esto es muy importante que lo podamos compartir. Vean, personas que están en su calidad de empleados, ¿verdad? Únicamente el 9% de esas personas aspiran en convertirse a líderes en los próximos 5 años. La aspiración de ser un líder dentro de una organización ha decaído completamente. ¿Por qué? Por los niveles de dificultad que eso tiene. Por lo tanto, el liderazgo y las habilidades del liderazgo van a ser altamente requeridas. Y lo vemos en todos los análisis, encuestas, etcétera, que nosotros podamos abordar, ¿verdad? El World Economic Forum ha hecho muchas encuestas y los invito a que puedan leer acerca de esto. Las habilidades blandas, la comunicación, la creatividad, la innovación, la percepción al riesgo, todas estas habilidades que se requieren natas para el liderazgo son tan demandadas en los últimos años y dicen que va a ser altamente demandadas, pero todo eso empaquetado hacia un líder. Pero las personas ya no quieren o ya no buscan liderar, sino desenvolverse en sus propios ambientes. Quieren generar valor desde sus sitios, ¿verdad? Pero alguien indudablemente va a tener que liderar esfuerzos para llegar y encaminar a todas esas personas hacia un rumbo. Entonces, el liderazgo es algo que nosotros vamos a ver muy fortalecido, va a ser muy demandado en estos tiempos, ¿verdad? Por otra parte, el 37% de los líderes actuales piensan que en los próximos 5 años las actividades que hacen hoy van a desaparecer completamente. Completamente. Va a cambiar lo que hacen hoy a lo que hacen en 5 años. Y coincido con eso. ¿Por qué? Porque los ambientes en los que estamos viviendo nos están obligando a transformarnos. Nos hemos dado cuenta que en los últimos 4 o 6 meses que hemos vivido, hemos aprendido a hacer muchas otras cosas que pensamos que no iban a suceder. Si hace 4 meses nos hubieran dicho que íbamos a cerrar las puertas de nuestras oficinas y todo el mundo iba a trabajar remoto y así íbamos a tratar de subsistir, todo el mundo hubiera dicho que era imposible. Sin embargo, lo hicimos. Algunas personas obviamente tuvieron más problemas que otras, algunas industrias tuvieron más problemas que otras, pero lo que nosotros conocemos actualmente como lo conocemos va a cambiar, ¿verdad? Y entonces las posiciones de liderazgo van a ser altamente requeridas. Y veamos lo que dice la exdirectora de talento de Netflix, ¿verdad? Las organizaciones necesitan repensar por completo de qué se trata liderar, ¿verdad? En el mundo de hoy todos tienen que adoptar la mentalidad de liderazgo.
Y todos tenemos que pensar que somos miembros de una comunidad de liderazgo. Y esto es cierto, ¿verdad? Tenemos que repensar el liderazgo, tenemos que repensar las formas de hacer las cosas. Entonces, si ustedes van evaluando lo que estamos viviendo y lo que hemos estado conversando, tiene todo el sentido, ¿verdad? Y hemos visto cómo las organizaciones tradicionales se han venido transformando a lo largo de los años, ¿verdad? Podemos dar un pequeño ejemplo, ¿verdad? Con una marca que todos conocemos, como es Nike. Nike es una empresa que fabrica y comercializa artículos deportivos, o al menos ese era su competencia clave cuando Nike surgió en el mercado, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede el día de hoy con Nike, ¿verdad? Nosotros podemos ver que incluso a raíz de las situaciones que han surgido, esta es una empresa que únicamente, no solo estaba involucrada ya en los artículos deportivos, sino que conectó toda la parte deportiva a los aspectos tecnológicos que tenía en el ambiente. Empezó a recopilar data, empezó a recopilar información que transformó sus productos, pero no solo transformó sus productos, que generó valor para las personas, para su cliente final, y lo ha hecho ser un líder en el mercado. Y fue un paso más allá, salió con la tecnología, no solo de su industria, de la ropa como estaba, sino que se ha involucrado incluso en otros segmentos, como en los temas digitales de juegos, ¿verdad? Que es una industria millonaria hoy en día, ¿verdad? No podemos decir que ha sido una empresa que pues todo le fue bien y que es infalible en momentos como los que nosotros vivimos, ¿verdad? En algún momento una marca tan importante como Nike, una marca de 47 millones de dólares, ¿verdad? También ha sufrido altibajos, ¿verdad? Esta empresa decidió fortalecer sus procesos de adaptación, el e-commerce y la mercadotecnia como algo muy fortalecido, y aún así ha tenido problemas en medio de las situaciones que estamos viviendo. Pero, ojo, ponemos este ejemplo porque aún en medio de estas situaciones sigue siendo el líder en el mercado. Sigue siendo un líder en el mercado, y aún cuando cerró el 90% de sus tiendas a nivel mundial, su ticket de facturación únicamente ha descendido en un 38%. ¿Pudo haber sido peor? Claro que sí, pero es una marca que ha estado presente y que incluso en estos momentos hizo una propuesta de valor, le generó un propósito a las personas, y es una marca líder, ¿verdad? Por eso la ponemos como ejemplo, porque estamos hablando de liderazgo, de un liderazgo que se transforma, y vemos como una marca líder, una marca que muchos de nosotros podríamos hacer uso, también ha hecho statements importantes en las situaciones que nosotros estamos percibiendo y estamos viviendo. Y pues aunque ha tenido problemas, ¿verdad? Ese 38% significan 790 millones de dólares menos. Sin embargo, otros competidores han sufrido más, ¿verdad? Entonces, esto lo que nos enseña es que a raíz de las situaciones y de lo que se está viviendo en el entorno, los cambios de comportamiento de las personas, de los consumidores, de los clientes, todo va a sufrir un cambio inminente. ¿Qué pasa cuando empecemos a vivir en este mundo híbrido en donde la virtualidad de la que hemos estado hablando se hace más evidente y más importante, ¿verdad? Lo que vamos a necesitar los líderes en primera instancia es volvernos a capacitar, ¿verdad? Un reskilling, la adopción de nuevas habilidades para poder continuar siendo competitivos, ¿verdad? Las habilidades que nosotros aprendimos en el pasado ya no van a ser suficientes para el futuro inmediato. Y estamos hablando de un futuro 3, 5 años. Es más, nosotros podemos hablar de futuro al cortísimo plazo, en 6 meses. Cuando estamos hablando de hacer un reskilling, nosotros tenemos que pensar que ya no estamos navegando solos en este entorno, ¿verdad? Nosotros estamos conviviendo en un ecosistema de aprendizaje porque todos estamos aprendiendo juntos. Y el líder tiene la necesidad de reaprender nuevamente para poder habilitar a todas las personas que están alrededor a generar mejores, nuevas y optimizadas ventajas competitivas, ¿verdad? El enfoque tradicional nos decía que el individuo era lo más importante, ¿verdad? Nosotros como personas y nuestro aprendizaje
era pues básicamente el más importante. Pero después, cuando venimos evolucionando, nos damos cuenta que una persona sola sepa no es suficiente. Tiene que saber el equipo, ¿verdad? El aprendizaje tiene que ser multilateral y tiene que ser cross-functional. ¿Para qué? Para que les pueda servir a todos, para que pueda estar a disponibilidad de todos. Y eso también lo gestiona el liderazgo. Y cuando eso sucede, nos vamos a un nivel más en donde la empresa saca provecho oportuno de esa inteligencia colectiva que sucede. Y podemos ver organizaciones como Apple, como Google, que hacen uso eficiente de ese proceso de aprendizaje, de esa experimentación que está sucediendo adentro de sus organizaciones a raíz del aprendizaje, habilitando una comunidad de aprendizaje que da un salto importante en las habilidades que se tienen a nivel global y se genera un intercambio que ya no favorece únicamente a una organización o a un segmento pequeño, sino que se vuelve un aprendizaje colectivo que nos habilita a todos nosotros para poder alcanzar nuevas cosas. Y vean en ese sentido cómo vamos transformando esto desde la singularidad hasta hacer una biosfera, ¿verdad? Una biosfera es ese conjunto de aspectos donde sociabilizan las personas y se transforman, ¿verdad? Y vemos que pasamos de un nivel a otro y todos hemos sido sujetos de esto, pero cuando nosotros como líderes evaluamos una perspectiva amplia de toda esta situación, podemos tener, pues, obviamente, mejores herramientas para poder ir navegando en lo que sucede a nuestro alrededor, y ese reskilling que se requiere nos va a habilitar a hacer nuevos proyectos, nuevas cosas, nuevas estrategias. Y esas estrategias que se requieren van a ser a corto plazo, ¿verdad? Muchas personas me preguntan, ¿cada cuánto hay que revisar hoy la estrategia? Hoy hay que revisar una estrategia cada 3 meses. A ver si los resultados que se me están dando van por el camino óptimo y van a habilitar nuevas oportunidades en mi entorno, ¿verdad? Y la tecnología es algo muy importante, pero ojo con esto, ¿verdad? Ser usuarios de la tecnología, tener un smartphone, tener una computadora de alta gama, no necesariamente con eso vamos a habilitar una visión estratégica o digital. No tenemos probablemente a veces las capacidades para poder generar ideas y estrategias digitales, ¿verdad? Y es por eso que les dejo esta información acá en pantalla, ¿verdad? Ser usuarios de la tecnología no significa que tengamos esa visión estratégica digital o que tengamos la capacidad para producir lo digital. Nosotros tenemos que visualizar las bondades que la tecnología nos está dando para poder evaluar si lo que tenemos alrededor y los recursos que estamos utilizando podemos optimizarlos de tal forma que podamos hacer eficiente el liderazgo que nosotros estamos implementando dentro de nuestras organizaciones y los resultados que estamos dando nosotros como líderes. Y la tecnología nos ha dado muchos buenos ejemplos en ese sentido. Y podemos ver, uno de esos ejemplos es el Everything as a Service, ¿verdad? Esto viene fundamentado en los aspectos de cloud computing, ¿verdad? El cloud es una tecnología que todos utilizamos. Si tienen un smartphone, es seguro que ustedes pueden hacer uso de nubes. Todos hacemos uso de nubes, ¿verdad? Y esto nos ha enseñado algo importante, ¿verdad? En el pasado, nosotros veíamos todo lo que ustedes ven hoy en pantalla, lo veíamos como por separado. La aplicación de datos, las aplicaciones, los datos, los tiempos de ejecución, ¿verdad? Los sistemas operativos. Todo esto era físico y se daba por separado. Pero ¿qué pasa en el día de hoy? ¿Verdad? Nosotros podemos empaquetar toda esta infraestructura en algo que es intangible, en algo que es virtual. Nosotros podemos empaquetar todas estas plataformas en algo virtual. Todos los softwares en algo que es virtual y se entrega como servicio. Necesitábamos cuartos llenos de servidores y de máquinas, de equipos, y que muchos de nosotros en algún momento ni siquiera entendíamos para qué servían, pero sabíamos que era necesario que estuviera en un lugar para que pudiera yo gestionar mi operación. Hoy ya no necesito tener nada de esto.
y los costos se minimizan al máximo. Hoy puedo tener mis plantas telefónicas, ya no necesito una planta telefónica, yo ya puedo tener servicios en la nube por un costo mínimo. Hoy nos estamos dando cuenta que ni siquiera necesitamos tener oficinas para seguir trabajando. Everything as a Service es una parte del futuro del liderazgo. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para poder llegar a esos planes, a esas ideas, a formular esa continuidad con base a la tecnología? Pues únicamente perdiéndole el miedo y conociéndola. Pero es algo que nosotros necesitamos hacer a través del reskilling, ¿verdad? Y siempre cuando nosotros estamos viendo esto, nosotros pensamos que van a haber dos líneas de pensamiento, ¿verdad? La primera línea de pensamiento que van a tener ustedes es todas las personas que se aferran al pasado. Hay muchas personas, incluso en el momento en que estamos viviendo hoy, que aún se aferra al pasado, ¿verdad? Que todavía piensa que en este momento que estamos de cara a la reapertura, vamos a regresar tal y como estábamos, ¿verdad? Y eso puede ser que sea un error, ¿verdad? Y tenemos un ejemplo que es claro, ¿verdad? Es un ejemplo sencillo, pero que pasó, ¿verdad? Cuando nosotros creemos que las cosas no van a cambiar nunca, hay que tenerle miedo, porque puede ser que sintamos un mordisco que pueda afectar a nuestra operación después. Pero también dentro de esta filosofía está todas aquellas personas que son ansiosas del futuro, ¿verdad? Aquellas personas que sueñan con más, ¿verdad? Y quién más que un buen representante de esto, que es Elon Musk, ¿verdad? Tenemos en pantalla el Cybertruck y recientemente pues lanzaron con SpaceX el cohete espacial, ¿verdad? Necesitamos en este momento una mentalidad disruptiva, ¿verdad? ¿Son ustedes disruptores? Vamos a hacer una votación más, ¿verdad? En este momento vamos a tener una votación más. Vamos a ver si nos funciona. Sí. Necesito que voten qué tan disruptivos se consideran ustedes, ¿verdad? Y número 2, ¿qué tan disruptiva consideran la empresa en la que ustedes están colaborando, ¿verdad? La disrupción es importante, ¿verdad? La disrupción, podríamos decir nosotros que la disrupción es aquello que está abierto al cambio, ¿verdad? Aquello que asume riesgos, aquello que toma retos, aquello que empodera, que mueve al cambio, ¿verdad? Todo eso es disrupción. Aquello que rompe con lo tradicional, que siempre está cuestionando qué es lo que pasa, qué es lo que va a pasar, cómo puedo llegar yo a un nuevo nivel de pensamiento, ¿verdad? Eso es algo importante cuando yo estoy pensando en disrupción. Y es muy importante que si yo me considero disruptor y estoy en un ambiente que es o no es disruptivo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un resultado interesante para que, y muy rápido para que ustedes puedan evaluar qué podemos hacer cuando una cosa no empata con la otra, ¿verdad? Vamos a dar 2 segundos más, ya tenemos bastantes votaciones y por tema de tiempo pues vamos a ir optimizándolo. Entonces, vean, tenemos resultados bastante interesantes, bastante interesantes. Vamos a finalizar la votación a 1, 2 y 3 y vamos a visualizar esto todos juntos. La pregunta número 1 dice, ¿qué tan disruptivo te consideras en tu liderazgo? Y el 87% de las personas dijeron que sí se consideran disruptivas. Es decir, que se consideran abiertas al cambio, a asumir riesgos, a sentirse cómodos con la incertidumbre porque van a tener que tomar decisiones. Y esa comodidad, pues, es evidente, ¿verdad? Y la pregunta número 2 dice, ¿qué tan disruptiva es la empresa para la que trabajas? Vean qué resultados más interesantes tenemos, ¿verdad? Porque el 87% de las personas indican que laboran que ellas son disruptivas, que tienen una mentalidad abierta al cambio. Pero únicamente el 64% considera que la empresa para la cual labora es disruptiva. Eso significa que si una persona con mentalidad abierta está en una organización que no es tan disruptiva, probablemente no hay un empate y no hay un engagement en los planes que se están llevando en la organización y en mi mentalidad personal. Por lo tanto, hay una buena probabilidad de que los planes no avancen al mismo nivel.
y los niveles de frustración que yo como líder puedo tener son muy grandes. ¿Qué pasa si ustedes llevaran esta encuesta a sus colaboradores? Hicieran una encuesta muy similar y les preguntaran, ¿verdad? ¿Cómo se sienten ellos conforme a lo que la empresa está generando? ¿Cómo podemos hacer para alinear la organización a los resultados que nosotros estamos teniendo, a lo que nosotros estamos promoviendo, a las ideas que se están generando, a esa innovación que se está dando, ¿verdad? Porque tenemos hoy acá a un buen número de personas que se considera que quiere hacer un cambio. Y no lo dudo, ¿verdad? El tema del día de hoy era para poder generar, pues, ideas para poder generar esos cambios, ¿verdad? Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer es alinear, ¿verdad? Evaluar incluso en nuestra industria qué podemos hacer, qué podemos aportar nosotros en ese liderazgo para poder llegar a ese punto importante en donde nosotros impactemos con un cambio, ¿verdad? Porque de las actividades que nosotros estamos viviendo, nadie sabe si lo que sucede nadie sabe lo que va a suceder, ¿verdad? Pero tenemos que estar preparados para eso que pueda suceder. Porque las cosas pueden suceder por primera vez, por única vez, o pues de vez en cuando, ¿verdad? Pero si eso es así, nosotros tenemos que estar preparados, ¿verdad? El mejor ejemplo de esto fue la pandemia, ¿verdad? En febrero del 2020, pues el coronavirus nos trajo el mayor experimento del trabajo de la historia, ¿verdad? Y se vino la epidemia, nos anunciaron a todos que surgió la epidemia, vinieron los comportamientos extraños, ¿verdad? Y también vino el teletrabajo a reinar entre todos nosotros. Y vinieron nuevos cambios de comportamientos sociales, ¿verdad? No solo de compras, sino que sociales, que nos obligan a hacer otro tipo de cosas. Nuestras vidas están alteradas. En el momento en que nosotros dimos esta primera charla, el 14 de mayo, habían 4 millones de personas confirmadas alrededor del mundo que padecían de esta enfermedad o que padecieron de esta enfermedad. Y vemos los resultados al día de hoy, hace algunas horas. Ese resultado ha crecido dramáticamente y hoy son 17 millones de personas. Y eso hace que en medio de lo que estamos tratando de volver a la normalidad y de reactivarnos, y nosotros como líderes vamos a tener que reactivar todo tipo de planes para hacer sentir seguro a nuestro personal, para hacer sentir seguros a todos los que están alrededor de nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de líderes necesitamos de ser en este momento disruptivo, en este momento de tanto cambio, ¿verdad? Necesitamos ser los líderes que ven al pasado, o necesitamos ser los líderes que ven completamente al futuro, ¿verdad? Nosotros en ese sentido necesitamos una combinación de ambos, ¿verdad? Aquellos que tienen presente el pasado, pero que están viendo al futuro, que tienen la capacidad y la agilidad de ir tan rápido como sea necesario para poder equilibrar las operaciones. Y eso necesita de capacitación, de formación, de generación de habilidades específicas, ¿verdad? Entonces, lo que necesitamos es un liderazgo estratégico que gestiona, ¿verdad? El nuevo timing para hacer negocios, la cultura organizacional y toda esa tensión creativa que se va a generar. ¿Qué es esa tensión creativa que se va a generar, verdad? La tensión creativa me refiero a ese choque que hay entre lo anterior y lo nuevo, ¿verdad? Que va a ser muy relevante para las personas y para nosotros como líderes. ¿Cómo vamos a gestionar esas situaciones que van a haber dentro, ¿verdad? Y las expectativas que nuestro personal tiene. Y esta es una gestión estratégica como tal. ¿Qué voy a hacer con la organización en la que yo estoy, ¿verdad? Para quienes vayan teniendo preguntas, ya casi vamos terminando, los invito a que vayan dejando sus consultas, ya sea en el chat o en el área de preguntas, para que podamos compartir en un momento. Y además de el liderazgo estratégico que va gestionando, los hard skills que vamos a necesitar, necesitamos la agilidad, ¿verdad? Necesitamos ser ágiles. Y ser ágiles no significa ir corriendo y que nada importe. Ser estructurados, visionar a dónde queremos llegar y sentar las bases, los tiempos y cumplir esos tiempos, ¿verdad? Vamos a necesitar aprender de muchas otras nuevas cosas y vamos a tener que hacernos valer de la creatividad y de la innovación para poder resolver muchos de los problemas que podríamos encontrar en el camino, ¿verdad? Y las personas que están a nuestro alrededor nos van a ver, vamos a estar nosotros en el foco
visualizados, ¿verdad? Para que esas estrategias que se están generando de verdad nos vayan a encaminar a un futuro específico. No les estoy diciendo que con esto de que agarremos a todo nuestro personal y los vamos a meter a algo invasivo que los lleve a un nuevo nivel de pensamiento. Esto es algo que ustedes tienen que conducir con agilidad y con una perspectiva muy clara, ¿verdad? Y tienen que apoyarse de la tecnología, ¿verdad? Y hablemos de blockchain, de cloud, de Internet de las cosas, de inteligencia artificial, de robótica, de realidades aumentadas, de todo eso que está en la industria puede ponerse a disposición de tienen que poner a disposición de las personas que se encuentran colaborando con ustedes. Ustedes tienen que entender la tecnología, tal vez no para desarrollar la tecnología, pero cómo pueden utilizar la tecnología en favor de sus industrias, ¿verdad? De la colaboración de las personas, ¿verdad? ¿Cómo los van a liderar? ¿Cómo va a ayudar la tecnología para que ustedes alcancen esos resultados, ¿verdad? Esa serie de hard, soft y tecnología hace los smart skills, ¿verdad? Estos smart skills que nos llevan a los 3 pasos que necesitamos para poder transformar el liderazgo. El paso número 1 es tener, pues, una visión transformadora, ¿verdad? El primer paso es tener una visión transformadora que sea perspectiva y prospectiva, es decir, perspectiva es hacia adelante, prospectiva es capacidad de ver todo lo que sucede alrededor. ¿Para qué? Para poder anticiparme al mercado y a las futuras tendencias. Y a eso me refiero también a las tendencias de cómo voy a dirigir a mi personal, de cómo voy a llegar con esas personas, cómo voy a llegar con mi cliente. Esa visualización del mercado, ¿verdad? Una visión transformadora para poder tomar decisiones. Para poder tomar decisiones únicamente, no solo en la base plana que nosotros tenemos, sino que también a través de las estrategias digitales que nosotros vamos a plasmar, ¿verdad? Y cómo voy a resolver problemas en tiempos turbulentos de forma precisa, ¿verdad? Ahora ustedes ya tienen un buen testing de qué pasó con su liderazgo personal en el momento en el que nosotros estamos atravesando. ¿Qué es lo que les hace falta, verdad? ¿Qué es lo que ustedes todavía sensibilizan que puede ser necesario, verdad? Probablemente la alfabetización digital, que es el punto número 2 de lo que se requiere para transformar el liderazgo de hoy, ¿verdad? Entender cómo funciona, qué puedo lograr con la tecnología, ¿verdad? Reconocer qué hay en la industria y cómo puedo utilizar esa tecnología en favor de mis metas. Y cómo va a apoyar la visión transformadora para hacer progresar mi industria y facilitar la toma de decisiones para anticiparse a eventos que minimicen la incertidumbre para mis colaboradores, para mi industria, para mi empresa, y yo pueda seguir siendo relevante en el mercado. Y el punto número 3, y no menos importante, es la adaptabilidad. La adaptación, ¿verdad? En 3 niveles diferentes. Orientarse al cambio. Ser creativos e innovadores es extremadamente necesario en este momento y tener una baja aversión al riesgo. Es muy probable que vayamos a fallar muchas veces en esto. Por lo tanto, la resiliencia que les hablaba en algún momento va a ser extremadamente necesaria cuando nosotros veamos al futuro. ¿Por qué? Porque el futuro es lo único que tenemos certero todos, ¿verdad? Mañana, de eso tenemos la seguridad todos. Entonces tenemos que adaptarnos a eso que va sucediendo. Porque todos los líderes soñamos con tener un high performance y sostenibilidad. Entonces, enrutémonos a eso de una forma ágil, ¿verdad? De una forma simple. Sentemos expectativas y estrategias. Invitemos a nuestros colaboradores al compromiso. Midamos el riesgo y el progreso, ¿verdad? Todo lo que va sucediendo alrededor tenemos que medirlo. Proveamos feedback valioso a las personas, a nuestros stakeholders. ¿Por qué? Porque va a ser lo único que nos va a permitir pivotear. ¿Se recuerdan que cuando les comentaba que teníamos que crecer y que teníamos que escalar nuestras empresas de nuevo? Esto se logra también a través de ser conscientes y proveyéndonos feedback incluso a nosotros mismos. Siendo líderes que motivan, que impulsan, ¿verdad? Y que evalúan todo este tipo de resultados de una forma diferente. ¿Para qué? Para poder llegar al liderazgo con alto impacto en un mundo virtual, ¿verdad? Generalmente nosotros pensamos que hay rutas mucho más difíciles. Y sí, todo lo que hablamos hoy es difícil porque requiere de un arduo trabajo, de una estructura lógica,
pero sí se puede hacer, ¿verdad? Estos 3 pasos básicamente nos van a ayudar a poder visualizar nuestras oportunidades de otra forma. Porque en tiempos de cambio no es ni el más fuerte ni el más inteligente el que sobrevive, sino que el que mejor se puede adaptar a los tiempos de cambio. Estamos en tiempos de cambio. Como líderes, ¿cómo nos vamos a adaptar a esos tiempos de cambio? ¿Verdad? ¿Cómo va a trascender nuestro liderazgo en ese punto? ¿Verdad? Son ustedes esos líderes que están haciendo para poder cambiar y para poder promover todos esos cambios, ¿verdad? Con esto, básicamente, pues estamos terminando la charla de la noche de hoy. Me gustaría, pues a todos compartirles, en el chat les vamos a compartir para que descarguen gratuitamente esta autoevaluación de liderazgo en momentos de crisis, ¿verdad? Que les puede dar a ustedes una visualización de 15 aspectos que podrían ustedes estar viviendo y que pueden calificar de alguna forma, ¿verdad? Esto es del Centro de Liderazgo, ¿verdad? Que es algo, pues, evaluado previamente para poder trasladárselos a ustedes para que puedan evaluar cómo les ha ido, qué necesitan, cómo poder hacer este tipo de cambios en momentos de disrupción como los que estamos viviendo, ¿verdad? Y pues con eso llegamos al final de la charla. No sé, bueno, sé que hay algunas consultas acá y además, Dulce, creo que hay algunas preguntas también por ahí. ¿Tú me cuentas? Muchas gracias, Claudia. Interesante tema. Estamos muy agradecidos por este tiempo. No cabe duda que ha sido un tiempo muy productivo para nosotros y de aprendizaje. Y sí, de hecho hay muchas preguntas, pero por temas de tiempo vamos a estar eligiendo algunas. Y la primera pregunta es si hay alguna herramienta virtual o si conoce alguna herramienta virtual para generar este nuevo liderazgo. ¿Y qué importancia tendría la filosofía de team building en el liderazgo? Bueno, creo que en todos, en este momento, lo primero que hay que ejecutar es un buen plan, ¿verdad? Tendríamos que evaluar qué tan grandes son nuestros equipos, qué tan bien estructurados estaban antes de este evento y cómo están estructurados en el momento de hoy, ¿verdad? Para poder evaluar qué tipo de actividades serían las más valiosas, ¿verdad? Sí recomiendo estar cercano, ¿verdad? Pero estar cercano, pero estar genuino, ¿verdad? Eso significa que las personas pueden percibir qué tan reales estamos siendo nosotros con lo que estamos haciendo. ¿Lo estamos haciendo por construir o lo estamos haciendo por llenar un requisito? Si lo estamos haciendo por construir, las personas lo van a percibir fácilmente y va a ser bien aceptado, independientemente de cualquier sea el método que nosotros utilicemos. Para poder fortalecer el liderazgo en este momento, lo que se necesita es estar bien comunicado. Entonces yo le preguntaría qué herramientas de comunicación tiene con su personal en este momento, cómo está llevando a cabo reuniones de equipo, cómo se está llevando a cabo pues los planes de negocio. Existen planos de negocio estructurados, se le está dando la seguridad que las personas necesitan en este momento para que se sientan cómodos trabajando conmigo, porque si yo voy a hacer actividades de team building, pero mi trabajo está en la cuerda floja o el trabajo de mis compañeros está en la cuerda floja, es muy probable que no sea congruente lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Entonces, primero hay que evaluar la estrategia y luego evaluamos la comunicación y después añadimos herramientas que pueden ser muchas, ¿verdad? Por ejemplo, se pueden hacer equipos de trabajo con Teams, con Slack, con Monday, cosas que pueden servir para comunicarse y para estar siempre cercanos, ¿verdad? O incluso cosas más divertidas como Trello, visualizaciones, ¿verdad? Pero eso depende de los planes, primero depende de los planes estratégicos, ¿verdad? Muchas gracias, Claudia. Y tocando el tema de cómo abordar no solamente a los equipos en esta nueva normalidad, ¿qué recomendación daría para abordar a los altos mandos, para persuadirlos y adaptarnos a esta nueva normalidad, específicamente orientados en el liderazgo? Bueno, a los altos mandos es necesario hablarles con números y hablarles estratégicamente, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que tener la capacidad de tener y la visualización
de ciertos resultados a la mano, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros tendríamos que hacer es mostrarle escenarios, ¿verdad? Cuando nosotros estamos hablando de transformar el liderazgo, es muy importante que nosotros podamos hacer escenarios optimistas, pesimistas y optimistas, que nos sitúen en una posición en donde si se da la situación A, estas van a ser las repercusiones, no solo a nivel social dentro de la organización, sino que también el impacto financiero que esas situaciones van a tener. Cuando nosotros logremos empatar todo lo estratégico, todo lo hard, ¿verdad?, con lo soft, y lancemos un plan específico para esto, entonces nosotros vamos a ser más relevantes. Si yo le digo a mi jefe, mire, yo no me puedo comunicar con ninguno de mis colaboradores, no sé cuánto está cobrando, no sé cuánto está vendiendo, no sé cuánto está comunicando, se va a alertar, ¿verdad? Se va a alertar. Entonces las palabras son importantes, el sentido de la comunicación que yo voy a transmitir y cuantificar esa comunicación va a ser lo más relevante para poder movilizar el interés de la alta gerencia, ¿verdad? Muchas gracias, Claudia. Y bueno, pues para finalizar, ¿podría brindarnos recomendaciones para el liderazgo de acción inmediata? ¿Cómo podemos empoderar si tenemos a un equipo joven para que puedan dar resultados? Y también, ¿cómo podríamos nosotros pues mantener un liderazgo en acción debido a que no estábamos preparados para la pandemia y para afrontar esta difícil situación a nivel país? Lo primero, bueno, esa es una excelente pregunta, la verdad. Lo primero es prepararnos nosotros mismos. Nosotros también necesitamos ayuda. Como líderes, nosotros no podemos decir que nosotros no necesitamos ayuda. Creo que espacios como estos, en donde nosotros podamos abrirnos al liderazgo y decir, bueno, me pasa esto, siento aquello, cómo colaboro con lo otro, es muy necesario porque nos damos cuenta que son problemas comunes, ¿verdad? Entonces, lo primero que hay que hacer es prepararnos nosotros mismos y anticiparnos a lo que va a suceder, ¿verdad? Porque vamos, como decíamos en la exposición, vamos a tener pensamientos que van a querer sostener el pasado, y hay otros pensamientos que van a decir, no estamos haciendo todo lo suficiente, u otros pensamientos que van a decir, no han hecho nada por mí, ¿verdad? Entonces yo tengo que tener la claridad de dónde estoy y cómo esto va a impactar a las personas. Y luego lo que tengo que hacer es hacer un plan de comunicación específico acorde a la audiencia que yo tengo, ¿verdad? En este caso es acorde a mi personal. Si es un personal muy joven, ¿qué tan joven es? ¿Cómo le gusta conectarse a ese personal? ¿Cómo le gusta hablar? ¿Le gusta hablar por WhatsApp? ¿Le gusta comunicarse por voice note? ¿Le gusta que yo le transmita por medio de correo? ¿Cuál es la identidad que ese grupo tiene? Hay que entender a ese grupo para poder comunicar a ese grupo, identificar incluso los pequeños líderes que hay dentro de esos equipos, traerlos a una coalición importante que nos ayude a movilizar al 100% de las personas, paso a paso, ¿verdad? Esto es paso a paso. Primero empiezo por mí, porque yo también necesito centrar mis ideas y estar claro y seguro. Y segundo, hacer todos estos pasos que hablamos. Es muy probable que no todas las personas vayan a atender de la misma forma. Y hay algunos que se nos ponen rebeldes, por así decirlo. Pero cuando eso sucede, tomamos a esa persona uno a uno, hablamos, y si aún así no funciona, hay que reevaluar la función de esa persona dentro del equipo. Son de las decisiones difíciles que tiene que tomar el líder, pero hay que hacerlo, ¿verdad? Muchísimas he visto gracias. perdón, Dulce, he visto Sí. que han solicitado libros de recomendación. Sí. Leadership Challenge, que es uno de los libros que les dejaba al inicio, y les recomiendo que puedan leer también de Simon Sinek, Los líderes comen de último. Muy bueno. Para el momento en el que nosotros estamos, creo que esa perspectiva de liderazgo les puede ayudar mucho, ¿verdad? Muchas gracias. No, muchas gracias. De hecho, íbamos a ese comentario porque sí, están pidiendo pues referencias para poder fortalecer mucho más este tema y poder conocer más acerca del liderazgo. Claudia, muchísimas gracias por este tiempo. Ha sido
bastante valioso para todos los espectadores. Queremos comentarles que les estaremos compartiendo el documento en mención precisamente con el contenido y las preguntas que nos mencionaba Claudia. Adicional a esto, pues les recordamos de que este TrendLab ha sido grabado y estaremos publicándolo en nuestras redes sociales, específicamente en nuestro canal de YouTube. Así que los invitamos a que puedan suscribirse y no está de más pues agradecerle también el apoyo a Íntegro y a sus centros comerciales Parque Las Américas, Centro Gran Carchá, Arboreto Tiquizate y Arboreto San Nicolás. Y muchas gracias también a Estrategia y Seguridad. Claudia, muchas gracias por su tiempo. Ha sido bastante gratificante y valioso para nosotros. Las redes de Claudia pues están en pantalla para que puedan escribirle o seguirla. Y bueno, pues en nombre de ESI les agradecemos mucho a todos su conexión y pues nos vemos en la próxima. Feliz noche para todos.